y vamos a explicarlas y a demostrar algo que es importante. Y seguro que después, cuando pasen los años, también va a haber coincidencias con lo que yo explico en clase. El único criterio para poder evaluar inversiones es el valor actual neto. El valor actual es la actualización de los flujos, como dice acá, de tesorería o los flujos de caja, ¿cierto?, traídos al presente. Si son descontados, están traídos al presente, con un costo de oportunidad. Es el valor actual. Con un valor actual ustedes valorizan empresas. Y seguro que en Finanzas 2, si les enseñe, ¿cierto?, los van a hacer trabajar valorizando empresas. Luego, para saber si genero o no genero valor económico, es el valor actual neto, ¿cierto? Y el valor actual neto toma en cuenta este valor actual menos la inversión inicial. Entonces, estoy repitiendo algo que ya saben. Entonces, dice, las características del valor actual neto es que reconoce que un dólar o un sol de hoy vale más que uno de mañana. ¿Por qué? Exactamente, por el costo de oportunidad. Cuando invierto algo, ¿cierto?, genero valor económico. Por eso un valor de hoy vale más que uno de mañana. O en otras palabras, si tengo un dólar, lo meto debajo del colchón, cuando pase un año ha perdido su valor de dinero vendido. Por eso un dólar o un sol de hoy vale más que uno de mañana. Y dice, el valor actual neto depende de los flujos de caja previstos procedentes del proyecto y del costo de oportunidad de capital. Hay un principio que es el principio de liquididad. Yo puedo tener una cartera de inversión. ¿Por qué? Puedo tener una fábrica de chocolates que le voy a dar la simbología de A. Puedo tener una fábrica de cosméticos que le voy a dar, ¿no es cierto?, la simbología de B. Cada uno de los proyectos o de los emprendimientos los voy a evaluar con su propio costo de oportunidad. Y el principio de liquididad es de que si tú tienes el valor actual neto de tu fábrica de chocolates, de tu fábrica de cosméticos, al final los puedes sumar. Pero cada uno de ellos los has trabajado con su propio costo de oportunidad. En Finanzas 2, ¿qué van a hacer? Yo supongo que en Finanzas 2 van a comenzar a evaluar acciones de empresas de diferentes sectores. Y no es lo mismo evaluar, por ejemplo, actividades del sector minero, del sector bancario, del sector agroindustrial, porque cada uno tiene su propio costo de oportunidad. Entonces, evaluarán las acciones y aplicarán el principio de aditividad. ¿Cuánto de valor económico genero en mis distintas opciones de inversión que están totalmente diversificadas? ¿Está claro? Les presento, ¿no es cierto?, a los competidores del banco. Aquí tiene un competidor que es la rentabilidad contable, aquí tiene un competidor que es periodo de recuperación, aquí tiene un competidor que se llama tasa interna de rentabilidad, tiene otro competidor que es el índice de rentabilidad, y finalmente a la cabeza va el valor actual. Entonces, vamos a desmitificar cada uno de los criterios de evaluación de inversión. Dice el primer criterio, el periodo de recuperación. ¿En qué consiste el periodo de recuperación? El periodo de recuperación consiste en que yo tomo la decisión de invertir en un proyecto en aquel donde recupere más rápida mi inversión. En eso consiste el periodo de recuperación. Entonces, vamos a poner como ejemplo dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B. En el proyecto A invierto 2.000 y en el siguiente periodo recupero los 2.000. En el proyecto B invierto 2.000, en el primer periodo genero 1.000 y en el periodo
2 de enero de 2000, o sea que tengo que esperar 2 años para recuperar esta inversión inicial. Y en el periodo 3 se genera 5.000. De acuerdo a este criterio, tendría que escoger el proyecto A porque recupero más rápidamente, ¿sí o no? Pero esto es una gran falacia. ¿Y por qué es una gran falacia? Porque bajo esta forma, como está el periodo, este criterio del periodo de recuperación, no está tomando en cuenta el costo de oportunidad. Si tomo en cuenta el costo de oportunidad, que es el 10% para los dos proyectos, resulta que actualizando este flujo y traído al presente, voy a tener una pérdida de 182 unidades monetarias. Mientras que en el segundo, teniendo 3 flujos en el tiempo, tengo 3.492. ¿De acuerdo? En estos criterios, por supuesto que hay amantes. ¿Qué es un amante? No hay palabra maldita, hay palabra mal interpretada. ¿Qué es un amante? ¿No sabes? ¿Cuál es tu lengua nativa? Entonces, ¿cómo va a ser que es un amante? Un amante es un apasionado, ¿no es cierto? Es alguien que ama, pues eso es amante. O hay que ver desde qué perspectiva lo está viendo. Por ahí tienen paradigmas mentales, que es otra cosa. Entonces, los amantes del periodo de recuperación dicen, bueno, si se trata de trabajar con tasas de descuento, bueno, a partir de ahora voy a evaluar con una tasa de descuento y voy a darle el nombre de periodo de recuperación descontable. Y entonces veamos el siguiente ejemplo con la evolución de los amantes del periodo de recuperación. Aquí tengo el periodo de recuperación tomando en cuenta el costo de oportunidad de capital del 10%. En el proyecto A invierto 100 o 100.000. En el periodo 1, vamos a decir, genero 20.000, 50.000, 50.000, 60.000. En el proyecto B, igual 100.000, genero 30, 30, 30 en diferentes periodos 60, 100.000, 50, 50 y así el periodo 100. Entonces, lo que a mí me interesa es actualizar estos flujos, ¿no es cierto?, con el 10%. En esta tablita está actualizado todos los flujos. Y finalmente traigo al presente, le traigo la inversión inicial y resulta que en el proyecto A recupero $109.000 o soles, vamos a decir, en 2 años 352 días. En el proyecto B, en 3 años estoy llegando a 74.380. Y en el proyecto C a 90.000 en 3 años 344 días. Conclusión, como el periodo de recuperación descontado, en el proyecto A recupero el menor tiempo, ¿no es cierto? En 2 años. Y entonces, ¿qué pasa si este proyecto lo evalúo, ¿no es cierto?, con el costo de oportunidad del 10%? Es decir, actualizo los grupos, le traigo la inversión inicial y voy a tener que el valor actual neto, según el periodo de recuperación, me genera 63.000 unidades monetarias. El B, 23.000 unidades monetarias y el C me genera 440.000. Conclusión, el periodo de recuperación descontado está siendo equivocación. Entonces, uno de los efectos de este periodo de recuperación es que a los inversionistas o a las personas no los hacen pensar. ¿Por qué no los hacen pensar? Porque están pensando en invertir y recuperar más rápidamente, ¿no es cierto?, su dinero. Mejor, olvídense, no tienen pasta de inversionistas o pasta de emprendedores. Uno invierte con la esperanza de generar valor económico, y no importa el periodo de tiempo. Si no, no tendríamos hoy en día empresas que tienen más de 100 años, 200 años, 50 años, 30 años, no tendríamos. Entonces, el periodo de recuperación es uno de los periodos, o el criterio del periodo de recuperación descontado, que en realidad no tiene mucho sentido. Y algo más importante es de que si yo veo que voy a recuperar lo más pronto posible mi inversión, estoy más pensando, ¿no es cierto?, en el presente y no en el futuro. Y desde esa perspectiva
debería olvidarme de lo que es el plan estratégico, debería olvidarme de lo que es la visión del futuro, lo que es una misión, ¿no es cierto? Por lo tanto, va en contra pues, de las leyes, ¿no es cierto?, del principio de generación de valor de una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el gran problema del periodo de recuperación de los contratos. Aquí tienen algo más, como esta diapositiva la he dejado en Blackboard. Ustedes pueden evaluar también este proyecto. Y voy a entrar al segundo criterio de evaluación. Y a partir de acá voy a hacer preguntas. Dice periodo o rendimiento contable medio. ¿En qué consiste este criterio? Dice, algunos usan un proyecto de inversión analizando la tasa de rentabilidad contable. El cálculo de la tasa de rendimiento contable medio de una inversión de $9.000 en el proyecto A. Entonces, construyo mi flujo de caja anualizado. En el año 1 genero 12.000, año 2 10.000, en el año 3 3.000. Estamos invirtiendo 9.000, dando menos de vista. Los costos para generar este valor es 6.000 para el año 1, para el año 2 5.000, 4.000. Entonces, ingresos menos egresos, en el flujo de caja tengo 3.000, 5.000, 4.000. La amortización, ¿en qué consiste este criterio? La amortización dice, si yo invierto 9.000, tengo que recuperar esa inversión, ¿no es cierto?, para reponer el capital de inversión. Entonces, en el primer año, linealmente, descuento 3.000, 6.000 menos 3.000, tengo 3.000. En el segundo año, voy a descontar también 3.000 a mi flujo de caja y voy a generar 2.000, 5.000 menos 3.000. En el otro igual, 4.000 menos 3.000. Querría decir que estos 6.000 o 9.000 se recuperarían en ese periodo de tiempo. Entonces, vamos a calcular que esta inversión de 9.000 se amortiza en el primer año. 9.000 menos 3.000 hacen 6.000. Todavía me quedan 6.000 amortizados. Luego 9.000 más el descuento de 3.000, ¿no es cierto? Sería 9.000 menos 6.000, me quedan aún 3.000 por descontar. En el tercer año, finalmente, recupero o amortizo inversión. ¿Está claro? Y entonces, como dice que debo trabajar en la tasa de rentabilidad contable media con promedios, el beneficio anual medio será 3.000 más 2.000 más 1.000 entre 3, son 3 periodos, hacen 2.000. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, serán los 9.000, ¿no es cierto? 9.000 más 6.000 más 3.000 más 0 entre 4 va a ser 4.500. Por lo tanto, en este ratio 2.000 menos 4.500 voy a tener un rendimiento contable promedio del 44%. ¿Invierto o no invierto? De acuerdo a este modelo, sí invierto. Pero yo creo que ustedes podrían decir, este modelo es el peor, yo no lo utilizo. ¿Por qué dirían eso? ¿O está bien? ¿Lo considero bien? ¿Nadie? Aquí se está cometiendo un error del corte de la catedral. Yo les decía, muy al margen de este flujo de caja, que los estados financieros tienen debilidades, ¿sí o no? ¿Cuál es la primera debilidad que les dije que tenía? Si no toman en cuenta el modelo en el tiempo. Así es. Un balance general del año 2000 y un balance general del año 2024 no toma en cuenta el costo de oportunidad de capital, ¿no es cierto? Tampoco la tasa libre de riesgo, como dicen sus compañeros, son iguales, por lo tanto no pueden sumar. Y este modelo nos está diciendo suma, no importa, olvídate de la dimensión del tiempo, olvídate del costo de oportunidad. Entonces, este modelo es uno de los peores modelos, tenía que ser contable, ¿no? Ya hemos dicho que el balance general no todo lo que está en el activo es cierto, ¿cierto? ¿Por qué? Un sistema informático, un vehículo en el quinto año
no vale nada, no lo vas a encontrar en la balanza general, ¿sí o no? ¿Por qué? Por la declaración contable, ¿sí o no? Por lo tanto, no es cierto que el activo me muestra todo lo que tiene el precio. Eso es muchachos. Por eso les digo que cuando hacen análisis de presentación de estados financieros tienen que pensar como financistas. Y entonces, desde esa perspectiva, ese modelo es el peor modelo que existe. ¿Ya? Entonces, más adelante, me paso estas diapositivas, tienen algunos ejemplitos que he puesto para que vean que en realidad el rendimiento contable medio es un pésimo criterio para evaluar inversiones. La tasa interna de rentabilidad. Como dice ahí, la tasa interna de rentabilidad tiene la propiedad de que todos los flujos de caja los igualan a cero. Y a partir de ese modelo, busca cuál es la tasa interna de rendimiento de un proyecto. Voy a poner ese ejemplo. Aquí tienen una abreviación matemática, pero este es más digamos, elocuente. Dice acá, voy a poner un ejemplito. Invierto 10.000 unidades en el año 0. Y en el año 1 genero 20.000 unidades unitarias. Y esto voy a hacer que tal sea igual a 0. Ese es el criterio de la tasa interna de rentabilidad. Hacer que los flujos de caja valgan 0. ¿Y en qué consiste entonces este método? Este método consiste en que debo hallar la tasa interna de rentabilidad que hace el valor actualmente igual a 0. ¿Han entendido? Entonces, si quiero saber cuál es la tasa de descuento que hace estos flujos igual a 0, mentalmente ya saben cuánto es, ¿no es cierto? Entonces, 20.000 será entre 1.20, o en todo caso voy a poner acá, para hacer un poco más didáctico, 0.20, igual a 0, en efecto, ¿no es cierto? Si actualizo este flujo, lo traigo al presente, voy a tener que el valor actual neto se hace igual a 0. ¿Está claro? Entonces, bajo este criterio, al ser el 20%, invertiría en este proyecto. Y si tengo más flujos de caja, aquí voy a poner en menos, por supuesto salida de dinero, aquí tengo N periodos de tiempo. Siempre voy a buscar la tasa de descuento, la tasa interna de rentabilidad, que hace igual a 0. Siempre. ¿De acuerdo? Aquí tienen otro proyectito donde invierto 4.000, en el primer periodo me genera 2.000 y en el periodo 4 me genera, o en el periodo 2, perdón, me genera 4.000. Tengo que hallar la tasa de descuento que hace igual a 0. Entonces, ahí está lo que acabamos de ver. Invierto 4.000, genero 2.000, genero 4.000 y voy a hallar la tasa interna de retorno que hace igual a 0. Entonces, bajo este criterio voy a hacer, bueno, ya hace muchos años, ¿no es cierto? Ha sido una especie de ensayo y error. Y si, por ejemplo, la tasa interna de rentabilidad era 0, si traigo esos flujos al presente con un valor de 0, va a ser 2.000. ¿Qué tengo que hacer? Subir esa tasa interna de rentabilidad. Si la subo, pongamos a 50%, voy a tener un valor actual neto de menos 889. Que quiere decir entonces que la tasa interna de rentabilidad que van a ser igual a 0 estaría entre 0 y 50. Y así voy probando. Si voy probando es ensayo y error, pero en el siglo XIX enseñaban así las finanzas. Ahora ustedes tienen el Excel, que tienen calculadoras financieras de un solo comercio, tienen la respuesta, ya no están haciendo ensayo de prueba y error, ¿no es cierto? Entonces sale 0.28. El 28% va a ser la tasa interna de rentabilidad, que esos flujos hacen que no sea igual a 0. ¿Han entendido? ¿Sí? ¿Han entendido entonces en qué consiste de aquí? Entonces, ahora vamos a ver 5. Voy a hacer primero brutal y luego voy a hacer más educado.
5 errores que tiene la tasa interna de rentabilidad. Después le cambiamos esta y tenemos 5 dificultades que tiene la tasa interna de rentabilidad. La primera es prestar o endeudarse. Cuando estás en esa situación no sabes qué es mejor, porque la TIR te va a dar una misma respuesta. Cuando estás en una situación donde la tasa de rentabilidad cambia en el tiempo, por ejemplo, cuando te prestas dinero frente a una situación inflacionaria, los bancos se prestan a una tasa de interés que va a cambiar cada año según la tasa de inflación como se comporta. Es la época del 80, ¿no es cierto?, principios del 90, que nuestra economía, ¿no es cierto?, vivía en esa situación y las tasas de interés eran bastante flotantes. Y hoy en día en países globales tienen esas opciones, ¿no es cierto?, para diferentes inversiones de alto riesgo, tasas de interés flotantes. En esas circunstancias, la TIR no funciona. Cuando trabajamos con proyectos mutuamente excluyentes, la TIR también le conduce a errores o no funciona. ¿Qué es un proyecto mutuamente excluyente? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Un proyecto mutuamente excluyente es cuando un inversionista tiene capital limitado. Si yo tengo, por decir, 3.000 o 4.000 dólares, tengo diferentes opciones, un proyecto A, un proyecto B y un proyecto C. No podría invertir en los tres, tendría que escoger de los tres en el cual me genera un mayor valor económico y por lo tanto excluyo a los demás. En esa circunstancia de proyectos mutuamente excluyentes, la TIR no ayuda. Se conduce a tomar decisiones equivocadas, como lo voy a demostrar. Aquí dice, ¿qué ocurre cuando no podemos eludir la estructura temporal? Voy a decir acá no tanto de tipos de interés, sino de flujos de caja. Cuando decimos estructura temporal, cuando, por ejemplo, yo tengo un proyecto donde el proyecto va a terminar el siguiente periodo, y en el siguiente periodo o hay una salida de dinero o hay un nuevo ingreso de dinero. En esa circunstancia también la TIR hace agua. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué? Los proyectos mineros. Invierten, generan flujos, vuelven a invertir, sale dinero, nuevamente hay ingresos, y ya cuando va a terminar el proyecto, por ley, ¿no es cierto?, por respeto al medio ambiente, hace la última inversión para dejar el lugar, ¿no es cierto?, completamente en condiciones ambientales. Y entonces el primer año o los 2 últimos años hacen un desembolso importante de dinero para dejar en óptimas condiciones el lugar donde han explotado, ¿no es cierto?, minerales o cualquier otro recurso natural. En esa situación, la TIR no ayuda en nada. ¿Está claro? Luego dice quinta dificultad, que esta es una dificultad que no la van a encontrar en los libros de finanzas corporativas, pero los 4 sí. Esto es Made in Mauricio Messi. El tema es de que la TIR no toma en cuenta el costo de oportunidad. También lo voy a demostrar. Por eso la TIR no lo usa, ¿no es cierto?, cuando hablamos de inversiones, de grandes inversiones o de pequeñas inversiones, los financistas no la utilizan. Pero siempre les van a hacer una ayuda a memoria de lo que estoy haciendo actualmente. Y entonces la gran pregunta es que me hago, en pleno siglo XXI, año 2024, ¿por qué muchos siguen insistiendo en la TIR, en la anterior recuperación? Significa que se han quedado en el tiempo, están en el siglo XIX, siglo XX. Inclusive tenemos libros, ¿no es cierto?, de proyectos, de evaluación, que siguen pensando en la TIR, siguen pensando, ¿no es cierto?, en el periodo de recuperación, o en el índice de rentabilidad. Entonces veamos ahora la casuística. Tenemos el proyecto A y B. Y la gran pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Prestar dinero o endeudarse? En el primer escenario, presto dinero, sale de mi caja 10.000 y devuelven 15.000 al cabo de un año. Luego, en este caso me endeudo, recibo dinero, 10.000, y luego devuelvo 15.000.
Si calculo la TIR que hace el TAN igual a 0, voy a tener tanto en el proyecto A, o sea, en prestar y endeudarme, el 50%. ¿Y qué pasa si trabajo con el costo de oportunidad, o sea, con el valor actual de? En la situación de prestar dinero, me va a generar un flujo de 3.043, ¿no es cierto?, dólares o soles. Mientras que si me endeudo, voy a tener una pérdida de 3.043 soles o dólares. Entonces, pregunto, ¿qué es mejor, prestar o endeudarse? Prestar. ¿Cómo sabes que hay que prestar? Porque aumenta el banco. Exactamente, porque tienes que usar el criterio del valor actual de, si no, no hay otro. Porque la TIR no funciona, no me está diciendo que es mejor, ¿sí o no? Entonces, cuando estamos en un escenario de prestar o endeudarse, la TIR hace agua. Aquí tienen otro error que comete, ¿no es cierto?, la tasa interna de rentabilidad. Decía hace un momento, cuando hay entradas, cuando hay salidas de dinero, la TIR te da resultados no convenientes o directamente no la hay en la TIR. Entonces, veamos, en el periodo inicial genero 1.000, en el segundo periodo, o en el primer periodo genero 3.000, sale dinero 3.600, luego ingresa en el siguiente periodo 4.320, en el tercero sale 1.728. Si calculo la tasa interna de rentabilidad de esos flujos hacen igual a 0, va a decir que es el 20%. Conclusión, debería invertir. Pero si trabajo con el criterio del valor actual de su costo de oportunidad, me dice que estás perdiendo plata, pero 0,75, no invierto. Entonces, estos problemas se presentan con la TIR. Aquí tienen una segunda dificultad, todo esto ya la tercera, ¿no? Cuando hay desfases, como decía, intertemporalidad de los flujos de caja. Normalmente, me parece que les he explicado eso en el curso de análisis e interpretación del estado financiero. Hemos hablado de lo que es el escudo fiscal, ¿no es cierto?, o el crédito fiscal. ¿Se acuerdan? El crédito fiscal es cuando, por ejemplo, en el IGB, cuando pago a mis proveedores con factura, puedo recuperar el IGB, ¿no es cierto? Eso se llama crédito fiscal. Igualmente, con el impuesto a la renta ocurre lo mismo. Cuando una empresa ha tenido pérdidas, el Estado, según el impuesto a la renta, que es el 29,5%, le dice, bueno, te doy el 29,5% para que te recuperes. Si le tienen una utilidad neta negativa, en efecto, ustedes hacen la gestión de la zona y al final les entrega dinero. O en su defecto, ustedes pueden descontar del impuesto a la renta del siguiente año el beneficio tributario que te da el Estado. Ya se gestiona en diferentes casos. Si tomamos en cuenta ese detalle, ahí también la TIR hace agua, ¿no? Digamos que el flujo antes de impuestos es una pérdida de 1.000 y asumamos que el impuesto fuera del 50%, es didáctico, ¿verdad? Fuera del 50%. Entonces, para el siguiente periodo, tengo un beneficio del 50% sobre la pérdida que he tenido. En el periodo 1 he tenido un beneficio antes del impuesto a la renta del 300. Querría decir que en el siguiente periodo debo pagar el 50%. Pero en el primer periodo, como tengo este beneficio de 500 porque tuve pérdida, voy a tener un flujo de caja de 800. 300 menos 150 va a ser 150. Igualmente, en desfase pago el impuesto a la renta, ¿no es cierto?, en todos los periodos. En el quinto año, el sexto año se acaba el proyecto, pero el sexto año debo pagar el impuesto a la renta del 50%. Y aquí tengo los flujos de caja, ¿no es cierto?, que generan esta inversión. Entonces, si calculo cuál es el valor actual neto que también es igual a 0, van a encontrar dos tasas internas de rentabilidad. Una con el menos 50% y otra con el 15,2%. Entonces, ¿invierto o no invierto? Ahí la TIR no te va a decir, no te va a dar ninguna respuesta. Lo único que tengo que hacer es tomar en cuenta nuevamente el valor actual neto con el 10%. Y ahí me estaría diciendo que estos flujos estarían generando 74.900 unidades unitarias. ¿Está claro?
Entonces, cuando hay intertemporalidad de flujos, es cuando los proyectos no funcionan. Y les decía hace un momentito, ¿no es cierto?, que los proyectos de explotación de recursos naturales, generalmente la gente no la usa, ni la mira. Entonces, tienen, sí, por aquí yo soy de la tercera guerra. Dice tasas de rentabilidad múltiples. ¿Cuándo les hablé de tasas de rentabilidad múltiples? Cuando tengo un financiamiento con tasas de interés variable. Cuando hay tasas de interés variable, entonces, trato de calcular la TIR que hace igual a cero con estos flujos menos 10.000 menos 3.200, voy a tener dos tasas internas de rentabilidad, una del 10% y otra del 20%, y así lo igual así. Finalmente, invierto. ¿Qué dice? Invierto. Invierto, ¿ah? ¿Por qué no se cree? Es para creer, ¿sí o no? ¿O es para no creer? ¿Por qué? ¿Cuál es tu duda? ¿Dónde está la duda? A ver, la tierra sí, así. Lo único que tengo que hacer es nuevamente tomar el costo de oportunidad de capital, ¿no es cierto?, y actualizar esos flujos y decir esta inversión que genera 9.300 unidades. Claro, no. ¿Ya? Entonces, aquí tienen otro casito donde entra un flujo de 1 millón, sale 3 millones, ingresa 2.500.000. Si ustedes esta lo ponen ahorita en su Excel, la computadora se bloquea, dice error. Hagan la prueba. Total, esta diapositiva está a la disposición de ustedes. Y en proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué dijimos que era un proyecto mutuamente excluyente? Cuando el inversor tenía un capital limitado y no solo un solo proyecto. Así es, tenía evaluada entre varias opciones y tiene que elegir un solo proyecto. Aquí tienen el proyecto E y F. En el primero se invierte 10.000, en el primer año se ingresa 20.000, en F ingresa 20.000, y luego en el primer año sale 20.000, ingresa 35.000. Si aplico la tasa interna de rentabilidad que el RAN es igual a 0, me dice invierte en el proyecto E que generas una rentabilidad del 100% y en el F 75%. Ahí estarías tomando una pésima decisión. Si trabajo con el valor actual neto, resulta que en el proyecto que me recomienda la TIR genero 8.182 unidades monetarias, mientras que si invierto en F genero 11.818 unidades monetarias. ¿Ya? Entonces, proyectos mutuamente excluyentes no funcionan. Igualmente nos encontramos con los amantes de la TIR. Y los amantes de la TIR dicen, miren, para poder encontrar esa solución, ya que los que manejan el criterio de RAN son malos, vamos a recomendar que de los flujos de los dos proyectos tomen el flujo mayor y le traen al flujo menor. Si la tasa interna de rentabilidad sale positiva, inviertan en el mayor. Si sale negativo, inviertan en el menor. Entonces, menos 20.000, menos 10.000, sale menos 10.000. 35.000, menos 30.000, 15.000. Y en este caso, si la TIR es 50%, tomo el flujo mayor. Si fuera negativo, tomaría el flujo menor. Y el valor actual neto, por supuesto, el 10% hace 3.670. La gran reflexión es que ¿para qué tantos zapateos si el suelo está plano? Trabajo directamente con el valor actual neto. Punto, ¿sí o no? Entonces, el antiguo me interesa. Aquí tienen otros ejemplos que ustedes los van a estudiar. No voy a hacer que algunos de los que no los estoy explicando, porque ya saben cuál es la lógica, tomen el examen y de repente no responden. Y aquí tienen uno que es recontra interesante. Dice que tienen dos propuestas mutuamente excluyentes en un conversatorio con ustedes de 20 minutos. Así les propongo
a ustedes me dan $1 y yo les devuelvo en 20 minutos $1.50. ¿De acuerdo? La otra propuesta es que ustedes me dan $10 y yo les devuelvo $11. Esto en 20 minutos. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál de las dos opciones es la mejor? Bajo el criterio No, el segundo. de la TIR, ¿Qué dices? en la primera propuesta tengo una rentabilidad del 50%, ¿sí o no? Y en la segunda tengo solamente una rentabilidad del 10%. No seas pues. ¿Cuál aceptaría? Pensando. La segunda. ¿La primera o la segunda? La segunda, pues. Sí. Pero mira, aquí en la primera. No, pero no estoy apuntado el dato, simplemente aquí. O sea, sí. Entonces, No se reza. la TIR otra vez me está Estás conduciendo a ganando tomar $1 errores. en el ¿Sí o no? segundo, en el Porque me primero dice, solo mira, estás primero ganando medio solo dólar. 50%, la segunda solo el 10%. ¿Cuál estás ganando más? Pero, como dice su compañero, si tomo en cuenta el valor actual neto, ¿cuánto es?